Las actas de las sesiones 52, 53 quedan reglamentariamente aprobadas. Y le vamos a pedir a nuestra querida secretaria, Marisol, que nos dé lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley que perfecciona el sistema de admisión escolar, incorporando criterios de mérito y justicia. Ordinario 233 del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual da respuesta a oficio 386 de esta comisión, por el que se le solicitó informar en relación a la crisis que vive la Universidad del Pacífico, si el Departamento de Personas Jurídicas de ese ministerio ha efectuado acciones de fiscalización respecto de la Fundación Julio Ortúzar Rojas para comprobar si se ha cumplido con la normativa vigente y, en caso de ser negativa su respuesta, acerca de las acciones administrativas que se implementarán al respecto. Oficio 47 del rector de la Universidad de Chile, por medio del cual da respuesta a oficio 207 de esta comisión, por el cual se le solicitó informar acerca de la cantidad de profesionales extranjeros que han iniciado el trámite de revalidación y reconocimiento de estudios, cuántas personas han podido concretar el trámite, cuántos recursos se han obtenido por la realización de este proceso, qué trámites deben realizarse y cuál es su tiempo de duración, desde el ingreso de la documentación hasta la obtención de la revalidación y reconocimiento de títulos y grados extranjeros. Correo electrónico del doctor en Ciencias de la Educación, señor José Saúl Bravo, mediante el cual excusa su inasistencia a esta sesión debido a que está saliendo de licencia médica y sus obligaciones laborales le impiden participar. Correo electrónico de la oficina de la diputada señora Cristina Girardi, mediante el cual remite copia de correo electrónico del señor Fernando Neira Pessoa, de la Corporación de Exalumnos del Liceo Miguel Luis Amunátegui, que dirigió a la Municipalidad de Santiago consultando por el avance del proyecto de reparación del liceo. Correo electrónico de la Secretaría Nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación, ANDIME, por medio de la cual solicitan audiencia con la comisión para exponer sobre el proyecto de ley que está en primer lugar de la cuenta. Es toda la cuenta, señora Presidenta. Sobre la cuenta, señores parlamentarios. ¿Nada? De acuerdo. ¿Varios? ¿Varios? ¿Ningún varios? No está la Camila. Bueno, si no hay temas en varios y si no hay temas en la cuenta, vamos a dar paso a la orden del día. Y esta sesión ha sido citada con el objeto de continuar con el trámite de audiencias para el estudio de los proyectos de ley refundidos sobre ciberacoso y ciberbullying, ¿no? Para tales efectos, hoy día escucharemos al analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales, ¿no? Allá, Pablo Violier, Bonvin, quien expondrá y luego se retirará porque también ha sido invitado a la Comisión de Relaciones Exteriores. A esta misma hora. ¿Ya? A esta misma hora. Entonces, está claro que es el primero que tiene que exponer, ¿ya? Y después vamos a escuchar a Álvaro Carrasco, director ejecutivo de Brave App, Chile. Brave App, como dirían los argentinos, como la Cruz. Y al señor Luis Felipe Zanoni y al director de comunicaciones, señor Carlos Ojeda, y también a la señora Natalia Yáñez, no sé si vino, a Natalia. Perfecto. Una vez escuchados los invitados, procederemos a votar en general la iniciativa del proyecto de ley, porque ustedes serían nuestros últimos invitados y terminaríamos el periodo de audiencias para este proyecto de ley, ¿no? Así que le doy la palabra al monsieur Violier. Por su intermedio, Presidenta, antes que nada agradecer la posibilidad que nos ha dado la comisión de exponer y comentar los tres proyectos de ley refundidos y excusarme por el hecho de que me tengo que retirar anticipadamente, pero tengo que estar también en la Comisión de Relaciones Exteriores. Bueno, yo me presento, soy Pablo Violier, soy analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales, que es una organización no gubernamental dedicada a la defensa, promoción y desarrollo de los derechos fundamentales en el entorno digital. Y en los últimos años hemos tomado como parte de los temas y las problemáticas que tratamos el fenómeno de la violencia de género, del acoso y también del bullying en medios en línea, y por tanto de ahí surge nuestro interés por comentar los tres proyectos refundidos. Entonces, para iniciar mi presentación, bueno, como ustedes ya deben tener presentes, estos tres proyectos de ley
que se han refundido buscan modificar el decreto con fuerza de ley número 2 del año 2009 del Ministerio de Educación con el fin de prevenir, sancionar y evitar las situaciones de acoso virtual o de ciberbullying. En ese sentido, a nosotros nos parece positiva la inclusión del término bullying o acoso virtual escolar en el artículo 5 del referido decreto con fuerza de ley, con el fin de aclarar más allá de toda duda que este tipo de fenómenos están incluidos dentro de aquellas situaciones que el decreto con fuerza de ley sanciona. A pesar de que el decreto con fuerza de ley ya hablaba de que este tipo de situaciones eran sancionadas independiente de su medio de comisión. Sin embargo, por un tema de redacción o de técnica legislativa, nos parece que la forma en que se incluyen ambos conceptos, como bullying o acoso virtual escolar, dan a entender o da la impresión de que bullying es fenómeno de acoso virtual escolar, cuando en realidad es una relación de género-especie. En el fondo, bullying es sinónimo de acoso, y el ciberbullying, o en el fondo el acoso virtual escolar, es la faceta, por así decirlo, virtual, el medio de comisión del bullying o del acoso en el entorno digital. Y por tanto sería positivo en ese sentido diferenciar una cosa de la otra, porque en el fondo el término bullying pasa a ser repetitivo en el entendido de que el texto ya estaba hablando de acoso. ¿Cómo tendría que quedar? Tendría que quedar algo así como acoso, hostigamiento o acoso virtual escolar. En el sentido en que dos sinónimos del término acoso, hostigamiento, de bullying, y luego la forma de comisión en el entorno virtual, que es el acoso virtual escolar o ciberbullying. Sería una tautología. Claro, una repetición innecesaria. Tautología. Claro. Ahora, también nos parece positivo el aumento de las penas asociadas en el artículo 16 con la falencia de los establecimientos educacionales en prevenir, sancionar y establecer medidas de mitigación ante este tipo de eventos. Sin embargo, es importante recordar que estas multas no son cursadas a los padres o a los estudiantes que eventualmente cometen este tipo de acciones, sino que a los establecimientos educacionales que fallan en su labor de prevenir, sancionar o establecer medidas de mitigación ante este tipo de acciones. Y en ese sentido, nos parece conveniente que, en vez de establecer, porque el proyecto de ley también establece una sanción penal para aquellos padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como equipos docentes, directivos de los establecimientos educacionales, en los casos en donde haya algún tipo de violencia psicológica con publicidad, en los términos del artículo 16. Se establece una pena penal, una sanción penal, equivalente a reclusión menor en grado mínimo a medio. Creemos que esta inclusión no debería realizarse exclusivamente en el ámbito de la convivencia escolar, porque se podría dar la paradoja de que, claro, si lo comete un padre o una madre o un docente en el ámbito escolar, estaría sancionado por este tipo penal, pero una persona que lo comete en cualquier otro tipo de ámbito resultaría en una situación atípica. Nosotros creemos que los fenómenos como la violencia de género, los fenómenos como la pornografía no consentida, que justamente hoy día hay un proyecto de ley que está avanzando en la Cámara, las situaciones de acoso en general, deberían ser tratadas como un delito contra la privacidad, contra la vida íntima y contra la honra al interior del Código Penal. Hoy día esas situaciones en su mayoría son atípicas, es decir, hoy día no existe un tipo penal que sancione el acoso. Solamente han existido iniciativas particulares, por ejemplo, de ciertas municipalidades de sancionar con multa los casos de acoso callejero. Pero una situación similar a la que existe en el derecho anglosajón con la figura del harassment, estableciendo los requisitos de fondo de repetición, de gravedad, para que no sea una figura de la cual se pueda abusar, a nosotros nos parece que es importante que se incluya dentro de un ordenamiento jurídico penal, y por tanto nosotros creemos que, si queremos, yo entiendo que el objetivo del proyecto es específicamente dentro de la convivencia escolar, pero a nosotros nos parece que sería más conveniente establecer este tipo de figuras como un delito comprensivo al interior del Código Penal, que lo trate desde la perspectiva de la privacidad, la honra y también la vida íntima. Y la verdad es que esas son más o menos nuestras recomendaciones. En el mismo sentido, puede resultar que en materia de técnica legislativa, la segunda adición al artículo 16D respecto de
el hecho de que los padres puedan, en el fondo, demandar civil o penalmente a los responsables también es un poco repetitivo, porque eso es algo que efectivamente ya sucede, y en ese sentido solamente podría resultar conveniente mantener la obligación de colaboración en cualquiera de estos procesos, pero en realidad los padres ya pueden hacer efectiva la responsabilidad civil o la responsabilidad penal ante estos delitos, porque eso sigue siendo parte del ordenamiento jurídico. Pero nosotros, principalmente, lo que nos interesa es la idea de que, si bien resulta rescatable incluir esta tipificación al interior de la regulación de la convivencia escolar, a nosotros parece que es parte de un fenómeno más amplio, que tiene que ver con violencia de género, tiene que ver con hostigamiento, ya sea callejero o laboral, y tiene que ver con un montón de situaciones que hoy día están siendo atípicas, y que resultaría mejor tratarlas desde una esfera más comprensiva al interior del Código Penal, para que no nos encontremos ante la paradoja de que este tipo de situaciones solamente serían sancionadas al interior de, en el fondo, la comunidad educativa y no en otras circunstancias. Es lo que puedo de momento aportar, pero estaría muy contento de responder cualquier tipo de pregunta o duda que mi exposición pudiese dar pie. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿A qué hora te tienes que ir para ver si abro las preguntas? No, en serio, lo pregunto porque... Si no hay problema con que hubiese una ronda de preguntas ahora. ¿Ahora? Sí, claro. ¿Sí? ¿Ustedes no tienen problema en esperar? Ya. Porque como él se tiene que ir y pidió que lo pudiéramos disculpar, porque tiene que ir a otra comisión, nada, que hagamos las preguntas ahora. ¿Alguien tiene alguna pregunta? El diputado Schalper. Gracias, presidenta. Saludar a nuestros invitados. Me pareció muy interesante esto de abordarlo desde el punto de vista de delito a la privacidad. Yo no sé si existe algún antecedente en otro país de esta naturaleza, no sé si tienes algo de legislación comparada, porque por lo menos a mí me parece interesante explorarlo. Quizás como complemento, presidenta, a este proyecto, porque este proyecto... Pero me parecía interesante ese punto y me gustaría que pudiera ahondar en él. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo dos preguntas, ¿no? Uno, que tiene que ver qué pasa en el caso de que estas situaciones sean practicadas por menores de edad. Por lo tanto, no entrarían dentro del Código Penal, ¿no? Y lo otro... Por eso, estoy hablando de cuando son menores de edad, ¿no? Y lo otro, que ¿cómo ven ustedes el tema de que esto ocurra efectivamente al interior de un establecimiento escolar, ¿no? Por lo menos nosotros tuvimos la semana pasada la participación de 3 organizaciones que tienen que ver con esta materia, y ellos plantearon muy bien y con mucha fuerza, de que aquí lo fundamental era educar, ¿no? No necesariamente la sanción y menos la sanción penal, en la medida en que se trata precisamente de un espacio donde tú tienes que transformar, ¿no? Te tienes que transformar concepciones de vida, tienes que transformar también actitudes y relaciones que claramente pueden venir de la casa, pueden venir también del mismo entorno escolar donde tú estás generando aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la distinción de que lo que ocurra dentro de un ambiente escolar? Y que de alguna manera lo que debiera ocurrir ahí en un ambiente escolar precisamente, y ellas nos decían, el victimario muchas veces es víctima. Y lo que tenemos que hacer, en vez de matar o eliminar o sancionar o culpar, es precisamente hacerle entender y educar a ese que es victimario, porque seguramente ha sido también víctima, ¿no? Entonces, ¿cómo reparas? ¿Cómo el sistema escolar al mismo tiempo repara, educa, reforma de alguna manera y corrige ciertas actuaciones que están en un proceso que es el rol de la educación, ¿no? Que tiene que ver con las transformaciones de los individuos y el desarrollo de los individuos? Entonces, ¿cuál es la distinción que ustedes hacen al ponerlo como código, de incorporarlo en el Código Penal, como que si esto ocurriera al interior de un establecimiento o si ocurriera fuera, o sea, en otro ámbito? ¿Ya? Estoy pensando en ámbitos de adultos, en el trabajo, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes en esa distinción de que aquí estamos hablando de un espacio particular, pedagógico, y también de un proceso del desarrollo humano en donde tú estás aprendiendo? Bueno, muchas gracias por las preguntas. Respondiendo la consulta del diputado Schalper,
La verdad es que nosotros hacemos muchas charlas en los colegios porque muchos colegios que tienen estas situaciones bien delicadas nos invitan a exponer. Y una de las principales, en el fondo, casos así bien graves y delicados que nos toca ver son los casos de pornografía no consentida, en los cuales la gran mayoría de las veces las víctimas son mujeres, porque es un tipo de violencia de género en el fondo. Y en estos casos, claro, eventualmente, por ejemplo, una chica le manda una foto a una persona con la cual tiene confianza, esa persona, por distintas razones, sea que terminó o que se la compartió a los amigos, finalmente pasa que todo el nivel tiene la foto. Entonces, las chicas suelen tener que irse del colegio y luego la foto lo persigue al otro colegio y eso, en el fondo, se pone muy complicado. Ese es un caso, por ejemplo, de algo que hoy día no está sancionado en nuestro ordenamiento jurídico. Hoy día, lamentablemente, la regla del 161A lo que sanciona es la captación no consentida de material, pero no su posterior difusión. Entonces, claro, muchas de estas veces la imagen es captada con consentimiento porque es al interior de una relación íntima, privada, pero su posterior difusión es sin consentimiento. Por eso nosotros hablamos de... Se suele hablar de porno venganza, nosotros hablamos de pornografía no consentida, que nos parece un término más adecuado. Y por ejemplo, ese es un caso de una situación típica que hoy día en el fondo no está contenido en nuestro ordenamiento jurídico. Eso ya hay un proyecto de ley que está siendo tramitado, pero también hay otras figuras, por ejemplo la figura del doxing. La figura del doxing es cuando a una persona se le expone en línea de forma deliberada con el objetivo de humillarla o exponerla a acoso posterior. Entonces, por ejemplo, subo, esta es tal persona, este es su número de teléfono, esta es su dirección de correo, aquí vive, para que las personas, por ejemplo, le envíen cartas, le manden correos, la llamen. En el fondo, exponer los datos personales de una persona para que sea acosada por terceros. Eso es algo que existe en Chile. Hay distintos portales en donde ya ha sido acusado de este tipo de conducta, y eso es algo que nuestro ordenamiento penal también debería recoger. Y luego está la figura que estaba comentando, la figura del acoso. Por ejemplo, la figura del acoso callejero, pero también, por ejemplo, el acoso, por un ejemplo, si una persona tiene un stalker, una persona que la sigue constantemente y la sigue por la calle y la llama y le manda carta y tiene un acosador cuya gravedad del acoso, en el fondo, que sea sostenido en el tiempo, que amedrenta a la víctima, hoy día el ordenamiento jurídico no tiene cómo defender a esa persona. No existe la figura del acoso, del harassment, y nosotros creemos que eso efectivamente es algo que se tendría que incluir de forma comprensiva como parte de los delitos contra la intimidad, la honra y la vida privada. Ministra, te interrumpo un minuto, la invitamos a... No era mi idea interrumpir. Sí, yo sé, pero yo la interrumpí. Yo sé que no era su idea. Ahora, respondiendo a la pregunta de la ministra, o sea, de la diputada Girardi, nosotros estamos estamos muy de acuerdo con la perspectiva del proyecto respecto de que cuando estamos hablando de menores de edad, por eso que la sanción, estamos de acuerdo con que la sanción sea al establecimiento, que no establece medidas de mitigación o para evitar la situación o para una sanción en el momento adecuado. Eso respecto de menores de edad. Pero lo que yo estaba comentando es que efectivamente la figura penal que se incluye en el proyecto es respecto del resto de la comunidad educativa. Y respecto del resto de la comunidad educativa, si esa figura de fondo de cometer alguno de estos delitos con publicidad se mantiene en el ámbito de esta ley, vamos a estar en la paradoja de que solamente va a ser aplicable cuando esos delitos se cometan al interior de la comunidad educativa y no en el resto de los casos. Ahora, claro, en estos casos, en el fondo, respecto de delitos de cierta gravedad como la pornografía no consentida y otros delitos, aplica la regla general de la responsabilidad penal adolescente. Es decir, un menor de 14 años responde de acuerdo a las reglas de ese tipo, de ese estatuto. Podremos estar de acuerdo de cuál es la edad de consentimiento para esa responsabilidad penal, pero esa es la regla general de cualquier delito. Pero nosotros sí creemos que dentro del ordenamiento penal tiene que haber un apartado particular respecto de los delitos contra la intimidad, contra la honra y contra la privacidad. Y estos delitos, como son el acoso severo que amedrenta, sostenido en el tiempo, el doxing, la pornografía no consentida, son parte de aquellos delitos que deberían estar dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Dispensamos entonces Disculpa. a nuestro invitado para que pueda asistir a la otra comisión y agradecemos tu exposición. Muchas gracias por la oportunidad de exponer y nuevamente disculpas por el hecho de tener que retirarme. Ya, bueno. Comisión de Relaciones Exteriores. Está convocado a otra comisión a esta misma hora.
Bueno, vamos a darle entonces la palabra a Brave Up Chile, a Álvaro Carrasco, para que inicie su exposición. Está, ¿no? Sí. Gracias. Sí. Muy buenas tardes. Agradecemos a la presidenta de la Comisión, Cristina Girardi, por la invitación y a todos los honorables aquí presentes. ¿A quién represento? Yo soy parte de BraveUp, una organización que, integrando tecnologías en la comunidad educativa, tiene como objetivo potenciar la sana convivencia, fomentando la participación e inclusión de todos los actores que la componen, a la vez que identificamos los problemas que afectan o son percibidos por ellos, para ser abordados de forma oportuna por los encargados de convivencia escolar. Esta invitación es a exponer referente al estudio de los proyectos de ley refundidos que modifican la ley número 20.370 General de Educación en materia de ciberacoso o ciberbullying. Sabemos que ya han pasado diferentes organizaciones levantando inquietudes con respecto a estas problemáticas. Pero lo interesante en nuestro caso es que somos una organización que está diariamente en la sala de clases conversando y educando a alumnos, a docentes y a familias con respecto al uso responsable de Internet y redes sociales. La convivencia escolar hoy también es digital. Y mientras vamos incorporando nuestras herramientas tecnológicas dentro de estas comunidades educativas, solamente en el año 2018 trabajamos con más de 20.000 estudiantes en Chile, de distintas regiones, de distintos estratos sociales, y es justamente a ellos a quien está dirigida esta iniciativa. Celebramos el hecho de que estemos legislando frente a estas temáticas, pero también consideramos que es necesario enfocarnos en otros aspectos de la convivencia escolar que no encontramos en los proyectos de ley que son presentados el día de hoy. A pesar de encontrar necesaria la existencia de una sanción económica a los padres y apoderados de los estudiantes agresores, que busca también responsabilizar a los adultos respecto a la educación de sus hijos e hijas, recordemos que son estos quienes entregan la tecnología a los menores de edad, no creemos que sea la única solución al problema, ya que esta medida debe ser acompañada de diferentes estrategias en conjunto a toda la comunidad escolar. En una primera instancia, debemos enfocarnos en estrategias de prevención, comenzar en cursos de primer ciclo con alfabetización digital, con un acompañamiento y capacitación para las familias y los docentes, que le permita a toda la comunidad estar preparada para las problemáticas que van surgiendo y no actuando de manera reactiva. Consideramos relevante y desafortunadamente invisibilizado en las propuestas que aquí se discuten el rol del encargado y el equipo de convivencia escolar. La legislación vigente en el artículo 15 especifica: todos los establecimientos educacionales deberán contar con un encargado de convivencia escolar, que será responsable de la implementación de las medidas que determinen el Consejo Escolar o el Comité de Buena Convivencia Escolar, según corresponda, y que deberán constar en un plan de gestión. En nuestro día a día, trabajamos y conocemos a muchos encargados de convivencia escolar, y creemos que es importante, primero, fortalecer su rol dentro de los establecimientos. Recomendamos que tengan una nueva posición dentro de los organigramas y que sean parte del equipo directivo, no una segunda división en los roles decisionales. No es solo el profesor con menos horas. En nuestra experiencia debe tener contacto directo con el director, directora, rector o rectora de los establecimientos. Los problemas relacionados a Internet necesitan de inmediatez en la reacción, en el flujo de la información, y en respuesta debe ser rápida entre las autoridades y los equipos de convivencia escolar. Esperamos que este profesional se enfoque mayoritariamente en su trabajo en convivencia y no en otras actividades que destinen sus horas. Para ser muy concreto y en un ejemplo claro, nosotros asesoramos constantemente equipos de convivencia escolar. Y me ha tocado, al momento de leer manuales de convivencia escolar, solamente seleccionar un párrafo, buscarlo en Internet y encontrar 8 o 10 colegios con el mismo manual de convivencia escolar. Eso es algo que no se puede permitir, porque cada cultura escolar es distinta, cada realidad escolar es distinta, y cada manual de convivencia escolar y cada equipo de convivencia escolar debe responder a esa cultura. Este manual de convivencia escolar debe ser co-creado por la comunidad educativa, independiente nos demoremos 1, 2, 3 o 5 años, pero esas son las reglas del juego de nuestro establecimiento. Recomendamos que mientras mayor sea el índice de vulnerabilidad del establecimiento, las horas destinadas a convivencia sean proporcionales a este número. Son muchísimos los encargados de convivencia que destinan gran parte de sus horas a actividades como pastoral y formación,
reduciendo los tiempos disponibles para la programación de actividades relacionadas a convivencia escolar. Otro punto que debemos nombrar en esta comisión es la necesidad por parte de los encargados y equipos de convivencia escolar de tener acceso a capacitaciones y herramientas que le permitan trabajar la convivencia escolar digital y poder de este modo dar respuesta a los problemas que hoy enfrentan. Normalmente, escuchamos en los colegios y los liceos que los equipos de convivencia escolar se encuentran apagando incendios, que están para reaccionar frente a los problemas, pero no para realizar estrategias. Creemos importante que cada establecimiento cuente con una medición en convivencia escolar, que no solamente mida algunos cursos o algunos niveles en particular, sino que tengan una fotografía actualizada de todo el establecimiento cada año, idealmente participando también los apoderados y los colaboradores. Si no tenemos claridad de los problemas, si no tenemos un diagnóstico claro de la realidad de nuestro colegio, ¿cómo podemos planificar, prevenir, educar y dar solución a las problemáticas que estamos atacando? El párrafo precedente nos lleva a reflexionar necesariamente sobre la ausencia en nuestro país de datos sobre convivencia escolar y convivencia escolar digital. Es fundamental que cada establecimiento conozca su realidad respecto a estas temáticas y sea de gran ayuda para la creación de protocolos de acción y facilite el seguimiento respecto a la efectividad de las intervenciones que están realizando. Como Brave Up estamos convencidos que no debemos dejar solos a los colegios. Ellos viven estos problemas diariamente y se les exige que los solucionen. Tenemos un problema que nos tiene súper nerviosos. ¿Qué significa Brave? Brave es valiente, Brave Up es envalentonar. Envalentona, eso es Brave Up, envalentonar. Gracias, gracias. Lo que hace la educación pública. De mala calidad. No hubo mérito. No hubo mérito. Bueno, como Brave Up. Ahora es un empoderamiento. El micrófono. Empoderarse. No, envalentado estoy, no se preocupe. Estamos convencidos que no debemos dejar solo a los colegios. Ellos viven estos problemas diariamente y se les exige que los solucionen, siendo que se deben resolver como comunidad, educando a los alumnos, responsabilizando a los padres y entregando herramientas a los docentes. La sana convivencia escolar se trabaja, se practica y se aprende. Y debemos como sociedad permitir que cada estudiante en Chile cuente con un establecimiento donde se sienta respetado, seguro y aceptado. Como ya dijimos y queremos reiterar, la convivencia escolar ya no es exclusiva de las salas de clases o el patio del colegio, sino que pasó también al mundo virtual de Internet y las redes sociales. Vemos a diario cómo problemas originados en Internet tienen su desenlace en los recreos o en las salas de clases. Los likes en Facebook, los comentarios en Instagram, los memes y los grupos de WhatsApp son solo algunos ejemplos donde se da la convivencia escolar digital todos los días y todo el día. Nuestro mundo ideal es donde los apoderados escogen la comunidad educativa de sus hijos basándose en el clima escolar que reina en esa institución y no solamente por los resultados obtenidos por las pruebas de selección. Muchas gracias. Gracias, Álvaro, por la presentación. No sé si Luis Felipe, ¿no? Las preguntas. Bueno, preguntas, señores parlamentarios. Aparte de la aclarada de Brave Up. Diputado Venegas. Un comentario por su intermedio, Presidenta. Bueno, saludar a la ministra, a su asesor y a los invitados. Yo no tendría nada que preguntarle porque me parece de una claridad absoluta y además comparto lo que tú has señalado. Lo que sí quisiera hacer un comentario aprovechando la presencia de la ministra. Y esto es algo que yo he venido repitiendo a los ministros anteriores para ser extraordinariamente justo. Yo tengo una gran preocupación y creo que la comparte la mayoría de mis colegas en el uso de los recursos que hoy día destinamos a los establecimientos educacionales, particularmente los recursos CEP. Me duele la guata, perdón, sinceramente desde el punto de vista conceptual. El estómago. Cuando, integración también, pero en menor medida. Cuando, por ejemplo, destinamos recursos de esta naturaleza a viajes, en que llevamos a los chicos en avión, ¿no es cierto? Y los alcaldes hacen todo un marketing bien interesante sobre la materia. Pero que a mi entender, y lo digo responsablemente con todo el costo que eso puede tener, es un pésimo uso de recursos que están destinados a mejorar el servicio educativo. Cuando nos hacen falta,
profesionales dedicados, pero dedicados, no como tú lo señalaste así, ¿no es cierto?, que un par de horas al que tiene algo de, no tiene las competencias, no tiene el empoderamiento, ¿no es cierto?, no es un actor relevante al interior que incida, porque aquí lo que deberíamos tener, ¿no es cierto?, responsables concretos, una política educacional que debe partir desde lo comunal y expresarse, ¿no es cierto?, en los colegios, y además una acción sistemática, permanente y continua. Entonces, creo yo que como hace mucha falta, entre otros estos temas, pero también otros, porque, por ejemplo, en un colegio de nivel relativamente pequeño en número, digamos 600 alumnos, que es pequeño, ¿no es cierto?, comparado con otros que tienen más de 1000. Es decir, una persona encargada para atender las dinámicas que hoy día se están dando en materia de convivencia escolar, absolutamente es insuficiente. Imagínate lo que ocurre en un colegio mayor, entonces. Y ya creo yo, ahora, que además es multidisciplinario, porque comentábamos al pasar con el diputado Bobadilla, ¿tendrá que ser necesariamente un profesor? ¿No podría ser acaso otro profesional de los que hoy día, gracias a Dios, existen en los colegios? Tenemos psicólogos, tenemos asistentes sociales, tenemos, ¿no es cierto?, bueno, otro tipo de profesionales. Entonces, yo creo que en realidad tomarnos en serio, y aprovecho la ocasión, porque yo creo que deberíamos hacer una evaluación sobre el uso de los recursos, ministra. Y creo que el problema está en que los criterios que el propio ministerio ha definido para el uso son tan amplios y ambiguos que se permiten estas cosas. Porque yo digo, mire, es tan simple como esto. Si tuviéramos todos los demás problemas resueltos, es decir, material, equipamiento, profesores bien capacitados, ¿no es cierto?, etcétera, resueltos, estos problemas que son de primera, vamos a hacer, ¿no es cierto?, lo que yo llamaría turismo didáctico, pedagógico. Perfecto, porque qué lindo para un niño modesto viajar por primera vez en avión. Pero es tramposo si es que lo está privando de cuestiones que son más esenciales, como es efectivamente una educación de calidad. Entonces yo creo que sería muy bueno, y a propósito de esto, porque claramente nosotros aquí hemos escuchado unos testimonios tremendos. Yo no puedo sacarme en la cabeza el caso de Katy Winter, que se mueren nuestros niños. ¿Cuántos? Hoy día leía un artículo a propósito de un chico de ascendencia mapuche que sacó premio, es decir, puntaje nacional en ciencias. Su hermana se había suicidado con cianuro, está en la Católica en segundo año. O sea, hay un tema, no conozco los detalles, pero me imagino que tiene que haber estado en un estado emocional de tal gravedad que lo llevó a tomar una decisión de esa naturaleza. Y a lo mejor está asociado a esto que nosotros no sabemos. Hoy día yo converso, ahora he abierto un poco más los oídos a estas conversaciones, y es muy grave lo que está pasando. Además, lo que me tiene impactado y aterrado es que no entendemos nada, los adultos, no entendemos nada del lenguaje. Hay un submundo que manejan nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. O sea, no sé, pero eso es un poco, y ojalá y cuente en eso con toda la disposición nuestra para que revisemos mejor, porque el dinero siempre en educación es poco en realidad en relación a la cantidad de necesidades que hay. Entonces es como de un deber ético, moral, usarlo bien. Gracias, diputado Venegas. Diputado Chalper también me pidió la palabra. Gracias, presidenta. Parto por felicitar a la organización. Además entiendo que fueron reconocidos entre los jóvenes líderes, así que aprovecho de felicitarlo por eso. Yo creo que todo lo que sea emprender cosas novedosas es importante, hacerse cargo de este tipo de temáticas. Presidenta, yo la verdad es que hay varias cosas que se dijeron que me parece que es bueno profundizar y me parecen muy interesantes. Primero, ustedes tienen, entiendo, en la organización un programa Brave Up que lo componen varios ciclos formativos con los distintos actores de la comunidad escolar. A mí me encantaría saber cuál ha sido la recepción que ustedes han encontrado en los docentes. Si bien la muestra, me dio tiempo de mirar cuál era los colegios, todavía parecía que ser una muestra más cargada a los colegios particulares. Corríjanme si estoy cometiendo una injusticia, porque
Me encantaría también saber por qué. Quiere decir que los municipalizados no están muy abiertos. La firme, pues allá. Sumamos preguntas. Sí, por eso. Entonces, me interesaría mucho saber eso. O sea, ¿cuál es la recepción que han encontrado en los docentes? ¿Por qué la muestra cargada hacia allá? Si tiene que ver simplemente por un tema de recursos, por un tema, en fin. Y me interesa mucho lo siguiente. Yo formé parte de una organización que hacía una cosa infinitamente más precaria que lo que ustedes hacen, pero algunos colegios nos pedían lo que nosotros llamamos el día ROA, que efectivamente durante un día hacíamos lo que ustedes probablemente hacen en un año completo, y nos pasaba que lo más efectivo, o lo que a nosotros mejor nos resultó, fue cuando la charla la hacíamos simultáneamente a apoderados y alumnos. ¿Por qué? Porque la charla partía mostrándole a los apoderados lo que los alumnos publican. Y el primer gran impacto de ello era darse cuenta que sus hijos publicaban cuestiones de un nivel de intimidad totalmente desconocida para ellos. Como decía recién el diputado Venegas, por su intermedio, presidenta, para muchos apoderados, incluyéndonos, digamos, hay muchos ambientes que son absolutamente desconocidos. Y yo creo que el primer gran adversario de lo que estamos conversando es que muchas personas tienden a no dimensionar o incluso a minusvalorar lo que estamos conversando. Entonces, ¿cuál es un poco la estrategia pedagógica de ustedes para llamar la atención de esos apoderados, para llamar la atención de esa comunidad escolar? A mí por lo menos me interesa mucho esa estrategia, porque sin perjuicio del texto legal, que algo me voy a referir, más me interesa y me alegra que esté por eso, ministra, la estrategia que vamos a tener para combatir esto. Porque muchas veces en Chile pasa una cosa muy lamentable, que es que la gente cree que dictar las normas se resuelven los problemas, y eso no es cierto. Y hoy tenemos una ley al fin ya. Y cierro con lo siguiente, porque ya veo a la Cristina un poquito ansiosa de que yo estoy extendiéndome demasiado. No estoy escuchándolo. Pensé que había terminado. Desde el punto de vista legal, a mí yo tengo una preocupación que no sé cómo la vamos a resolver, que es que uno no puede circunscribir la acción a un espacio físico determinado. Y eso desde el punto de vista, yo que soy abogado, es una cosa muy compleja. Yo no sé cómo lo han regulado otros países, estoy recién interiorizándome, pero es peludo que algo que sucede, muchas veces incluso en un ambiente no físico, pueda tener repercusión en una comunidad física escolar desde el punto de vista de la sanción. Entonces, no sé cómo lo han visto ustedes, me encantaría saber desde el punto de vista de su experiencia real, cómo lo han experimentado y cuánto esto ayuda al texto legal que vamos a regular. Eso, Presidenta. Okay. Muchas gracias, Diego. Camila. Camila 1. Camila primera. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a nuestro invitado, a la ministra, a sus asesores. La verdad es que yo diría que el 99%, si no el 100% de las organizaciones, las agrupaciones que han venido han coincidido en sus opiniones, en sus propuestas. Más o menos tienden a centrarse en la importancia de que las comunidades obviamente elaboren sus planes, sus manuales, haya involucramiento de la comunidad educativa respecto a estos problemas, haya educación, autoeducación sobre el ciberbullying, particularmente el acoso en general. Y también sobre la necesidad de no entender esto desde una política punitiva, persecutoria, sino que involucrar a la comunidad y particularmente incluso, como decía la diputada Girardi, al mismo victimario, entenderlo como víctima y entonces aplicar medidas psicopedagógicas, educativas, que ayuden a ir superando estos climas y estas situaciones de violencia que se producen tanto entre pares como en el conjunto de la comunidad. Y muchas veces además en relación a los padres, la familia, el entorno de los niños y las niñas. Dicho esto, el proyecto de ley no abarca ninguno de esos elementos. O sea, más allá de la buena definición, que creo que algo que se ha valorado transversalmente, que la propone el diputado Belolio, en la definición de cómo entender adecuadamente el ciberbullying para poder abordarlo, ¿cierto? Es bueno tenerlo bien definido, entenderlo, pero luego vienen solo medidas sancionatorias, acciones civiles o penales, y no hay nada desde el punto de vista pedagógico en lo absoluto. Entonces, mi pregunta tiene que ver con cómo abordarlo, para abordarlo seriamente, desde el punto de vista legislativo, entendiendo que esto es más allá de la ley, pero las leyes mandatan igual a las comunidades educativas. Podríamos abrir una oportunidad de mandatar a las comunidades educativas a tomar acciones en relación a lo que se ha señalado transversalmente por parte de la organización. Entonces, si es que han tenido la oportunidad de plantear esto, además de en esta comisión, al Ministerio de Educación, porque es un tema país y qué es lo que han recibido al respecto. Porque aquí hemos hablado, por ejemplo, de involucrar a las comunidades estudiantes, apoderados, profesores, en la elaboración de
los reglamentos internos, los manuales de convivencia, y en algunos casos hemos tenido miradas distintas. De hecho, el mismo diputado Chalper, por ejemplo, ha hablado del cogobierno, de que esto abrir espacio al cogobierno en los establecimientos educacionales. Y presentó una indicación al proyecto de Escuela Sin Violencia que está en sala para eliminar la participación de las comunidades educativas en esta materia. O moderarlo, reducirlo, no, pero hay una opinión distinta y eso ha sido parte del debate aquí de público conocimiento. Entonces, ¿cómo ven que se podría realmente abordar de manera más profunda, seria, este proyecto que está presentado, que da un paso significativo en materia de definición, pero que no está yendo, obviamente, al fondo del asunto respecto a cómo prevenir? Gracias, diputado Belolio, diputado Pardo. Van a ser hartas las preguntas hasta que puedan responder, porque se me van sumando cada vez más parlamentarios. Se van motivando unos a otros, es como participativo. Sí, diputado gracias. Belolio, perdón. Sí, sí. Gracias, presidenta. Y yo quisiera preguntarle en dos sentidos. El primero, en términos de el modelo que ustedes han planteado ya como de intervención, llamémoslo así, al interior de las escuelas. ¿Cuánto esfuerzo se pone en la capacitación, formación de los profesores y los adultos que están en la escuela? ¿Y cuánto en los propios estudiantes? Desde la perspectiva de los estudiantes, ¿el foco se pone en el daño que se produce o más bien, o sea, en la consecuencia de el hacer una u otra cosa o desde qué perspectiva en el fondo? O sea, estoy plenamente de acuerdo con ustedes en que se debe tomar conciencia digital. De hecho, presentamos un proyecto de ley en esa misma línea. La idea de tipificar, llamémoslo así, el ciberbullying como algo distinto del bullying es para que en las escuelas también, así como ya habían distintos trabajos hacia el bullying físico tradicional del patio, también existiera algo con respecto al ciberbullying, que lamentablemente es el que más ha crecido en el último tiempo. Por supuesto que la forma en la cual se tipifica, y digo tipifica entre comillas porque este no es un código penal, digamos, pero que se describe la conducta que se quiere evitar y sancionar, es completamente cambiable. Ya aquí varias veces nos han dicho al menos dos cosas que me hacen todo el sentido. Uno es que la reiteración, porque la lógica digital es muy distinta a la reiteración a la agresión física, y lo segundo es esta situación de superioridad, en que también hay diferencia, ¿no? No se requiere la situación de superioridad para que en este caso pueda haber algún tipo de agresión o abuso. Y quizá también me interesaría ver, no es en respuesta a lo que decía el diputado Chalper, pero parte de la experiencia que yo he revisado es que es cierto que el hecho no se hace en un espacio físico que, le corresponde responsablemente a la propia escuela, sino que es en otro lugar y probablemente en horario no de la escuela. De hecho, la mayor parte de las veces, ¿no? Entonces, si uno se focaliza en el daño que se produce, es distinto a que tratar de circunscribirlo, digamos, a ciertas características específicas, digamos, del dónde, cuándo, digamos. Y es mejor ponerse en la posición de cuánto le afectó, cuánto daño le produjo a el niño o la niña, en este caso, en la escuela. Y por último, yo soy viejo, pero nunca tanto, digamos, tengo cabros que todavía no tienen redes sociales ni les permito tenerla, digamos, porque tienen 9 años, el mayor, digamos. Pero uno mismo sabe que hay distintas redes para distintas cosas y que hay como ciertos códigos en unas versus otras. Entonces yo quisiera preguntarle a ustedes cuánto ven que esos códigos van cambiando también. ¿Por qué te lo digo? Porque, claro, Twitter es hoy día una plataforma para disparar odio. Teóricamente no era así originalmente. Facebook es mucho más rígida y te permite una cuestión más larga. Ponemos un muro que está relativamente pegado, puedes consultar más rápido. Instagram tiene una lógica más bien personal, como de develar cosas que no develarías en Facebook y tampoco develarías Nica en Twitter. Las historias en Instagram son completamente distintas, son más desordenadas y además como se acaban es otra lógica. Snapchat tiene también otra particularidad distinta y así otras aplicaciones que se usan ya definitivamente para ya sea mandarse fotos con contenido erótico o para molestar a terceros, digamos. Pero esas van mutando también. ¿Qué pasó? ¿Que le gustó? Le interesó lo erótico. Escuchó erótico y...
Yo después le puedo dar alguna APP si le interesa para que las conozcan. Entonces, en el fondo, ¿cómo van mutando esas y cómo ustedes mismos van también tratando de incorporar los límites que van cambiando todos los días, en el fondo, sobre esta experiencia, digamos, de uso de las propias redes según lo que los estudiantes quieren ir transmitiendo? Eso, gracias. Gracias, diputado Belolio. Diputado Pardo. Gracias, presidenta. Yo quisiera hacer algunas preguntas un poquito más pedestres, pero creo que vienen al caso también desde el punto de vista de lo que estamos buscando como soluciones. Primero, ¿cómo se financian ustedes y qué fondos públicos o privados han detectado que pueden colaborar a instituciones como la de ustedes para desarrollar las asesorías que entiendo ustedes realizan a distintos establecimientos? Luego, si ustedes tienen alguna estadística o algún dato, no necesariamente duro, pero alguna aproximación a cuántos establecimientos no tienen simplemente implementado en forma debida un sistema de convivencia escolar y cuáles son las brechas que tenemos en ese ámbito. Y en la misma línea, ¿qué expectativas tienen ustedes de una ley como esta? Es decir, ¿dónde pondrían ustedes las fichas de un esfuerzo de política pública para mejorar la convivencia escolar? Estoy pensando, por ejemplo, en generar, ¿no es cierto?, las condiciones para que podamos apoyar de mejor forma a los establecimientos con labores e instituciones como la que ustedes representan, versus lo que estamos haciendo, que no digo que esté de más, pero qué tan importante y necesario en relación al esfuerzo principal de definir y buscar, ¿no es cierto?, definiciones en un ámbito además que, como aquí se ha conversado, está en cambio permanente y cotidiano. Probablemente las definiciones que plasmemos en esta ley queden obsoletas antes de que sea promulgada. ¿Nadie más? Sí, diputado Rey. Gracias, presidenta. Bien breve. Primero, saludar por este medio a las organizaciones que hoy día nos acompañan. Y, mire, de acuerdo a la experiencia acumulada por su organización y que han desarrollado en el trabajo, ¿no es cierto?, diario en los distintos establecimientos educacionales, ¿ustedes han encontrado algún modelo de trabajo de convivencia escolar que funcione en este ámbito, que aborde el ciberbullying? Y en ese sentido, con esa experiencia acumulada, ¿cuál creen ustedes que es la debilidad que tiene hoy día el sistema para abordar esta temática? Ok. Parece que soy la última. ¿Nadie más pidió la palabra? Bueno, lo primero es esto de que ustedes hablaban de los manuales repetidos, ¿no? Que esto... ¿Cuál es la visión que ustedes tienen respecto a la participación real, ¿ya?, de las comunidades educativas en la elaboración de los manuales de convivencia? ¿Ya? Porque, de hecho, cuando discutimos el tema de la participación en el proyecto de violencia, era que efectivamente, si yo, en un acuerdo de cómo yo voy a convivir contigo, ¿ya?, o cómo me voy a relacionar contigo, si yo no participo de ese acuerdo, es muy difícil que yo lo cumpla, ¿ya? Entonces, ¿cómo de verdad todos los miembros de la comunidad obligatoriamente debieran participar para que esto fuera un real compromiso, ¿no? ¿Y qué nivel de compromiso? Y esa es la pregunta, ¿no? Ustedes han detectado de la comunidad educativa en los procesos de convivencia, ¿no? Los resultados de los manuales, finalmente. Lo otro, ¿qué tan solo ustedes han visto a los colegios? Porque tú dices, no hay que dejar solo a los colegios. Ese es como lo que ustedes han concluido. Pero ¿qué tan solo están los colegios en este proceso, ¿no?, de convivencia, y qué capacidades reales tienen los encargados de convivencia y qué herramientas tienen, ¿no? ¿Cuáles son las que ustedes han detectado, ¿ya? Y quiénes son los que están proveyendo estos instrumentos y estas herramientas a los encargados de convivencia y a las escuelas, ¿no? También la pregunta respecto de cómo opera desde lo pedagógico esto, porque muchas veces las escuelas, los manuales de convivencia que nosotros hemos visto tienen que ver con temas sancionatorios, ¿ya?, con expulsión, con ¿cómo se llama?, suspensión, ¿ya?, pero
no sé si opera lo pedagógico en el ámbito escolar y en materia de convivencia, ¿ya? ¿Cómo estamos por casa, digamos, en el ámbito educativo? ¿Qué estamos haciendo desde lo pedagógico? Y por último, una pregunta que ustedes planteaban, el tema de la alfabetización digital temprana desde el primer nivel de transición. Recién decía el diputado Belolio que él no le daba celulares a sus hijos, ¿ya? Porque son chicos, ¿ya? Propios, pero que tiene que ver también con cómo el tema de la alfabetización digital versus el tema de la dependencia, ¿no? Hoy día se está trabajando mucho respecto del nivel de adicción que tienen los niños a la pantalla, ¿ya? Hay muchos estudios que señalan que la pantalla finalmente a los niños les quita la posibilidad de imaginar, de crear, ¿no? Y que si no tienen la pantalla se aburren, ¿no? Y si se aburren, ¿ya? Generan problemas, ¿no? Entonces volvemos a la pantalla. Entonces lo que se ha generado con la pantalla, ¿no? Esta sobreexposición, es primero la adicción, que efectivamente ya hay centros de tratamiento para niños adictos y adolescentes adictos a la pantalla, que ya no dejan de comer, dejan de vivir porque están conectados a la pantalla. Entonces, ¿cómo ve esto cuando yo voy a alfabetizar en algo que precisamente va a ser pernicioso a futuro, ¿no? O sea, le voy a entregar instrumentos? Si yo alfabetizo al niño de primer nivel de transición, lo más probable es que le termine entregando una pantalla, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ven ustedes eso, no? ¿Qué rol debiera ocupar? Hay países como Francia, por ejemplo, que prohibieron los teléfonos celulares, ¿ya? No pueden entrar los niños con teléfonos celulares al colegio, ¿ya? Pero tienes también, ¿no? El tema, o sea, no es la única pantalla a la que están expuestos los niños, ¿no? O sea, es la pantalla del celular, es la pantalla del computador, es la tele, es todo. O sea, es pantalla. Entonces, ¿cómo dentro de esa alfabetización digital, ¿no? ustedes ven el control del uso de la pantalla? Esas son las preguntas que yo tenía. Son miles de preguntas. Vamos entonces, lo más probable es que no responda a las preguntas en orden, sino que voy a ir agarrando lo que un poco el contexto de se nos preguntó en un punto es cómo nos financiamos, quiénes somos, un poco para que conozcan qué somos. Yo hace 5 años fundé esta organización como un emprendimiento social, como una startup tecnológica. El año 2014 fuimos elegidos por la OEA el mejor emprendimiento social de América, lo que nos permitió el 2015 ser apoyado por una inversión de capital del Banco Interamericano de Desarrollo para echar a andar este proyecto. Ese mismo año 2015-2016 nos apoya Corfo con un capital semilla y nos transformamos en una startup que empieza a generar acuerdos y prestarle servicio a los distintos establecimientos educacionales del país. Lamentablemente, cuando se nos pregunta por qué no tenemos colegios municipales, es porque nuestra figura legal no nos permite ser proveedores de los colegios públicos en Chile. Y eso inmediatamente nos acota a, lamentablemente, exactamente. ¿Y por qué? No es que no hayamos inscrito. Nosotros intentamos 6 veces ser ATE y el área de ATE me responde la 6ª vez: no puedes ser porque eres una organización con fines de lucro, y al tener fines de lucro no puedes ser proveedor. Hace 4 años atrás más o menos. Entonces hoy día claramente yo, lamentablemente lo digo, porque es verdad, trabajo con colegios privados, porque soy hoy día lamentablemente los únicos colegios que pueden trabajar con nosotros. Hemos tenido que rechazar a pequeñas municipalidades del norte, pequeñas municipalidades en el sur, a colegios muy vulnerables que quieren trabajar con nosotros y que exigen tener a Braille en sus colegios y que lamentablemente no pueden. Entonces, por ahí va el por qué nosotros no podemos estar con los colegios. Y me agarro de eso mismo cuando el diputado hablaba del foco en los fondos CEP. Nosotros celebramos hace un par de años cuando los fondos CEP se podían invertir en área de convivencia escolar, que eso fue un gran paso, un gran cambio. Se podían contratar duplas psicosociales de psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales que fortalecían esa área, además distintas intervenciones. Pero nosotros, y tengo la posibilidad de estar aquí, estar con la ministra de Educación al lado, les pedimos que a empresas sociales como las nuestras, que validamos nuestro impacto, que trabajamos en comunidades, se nos permita trabajar con colegios públicos y municipales. Yo
soy un creyente de que podemos demostrar que se pueden hacer distintas empresas en Chile, empresas sociales con triple impacto medioambiental, social y económico. Yo hoy día trabajo con 12 personas que pagan su crédito universitario, que viven de Brave Up. Esto no es una práctica profesional, sino que es un trabajo en el día a día y lamentablemente todos tenemos que comer y vivir y por eso necesito cobrarle a los colegios por nuestra intervención. ¿Qué es esta intervención? Son 6 intervenciones presenciales dentro de los colegios. ¿Puedo un intermedio? Para que no quede una consulta por internet. Sí, por supuesto, diputado. No quiero que quede la sensación de que una organización que puede estar establecida como sin fines de lucro no pueda generar, ¿no es cierto?, el legítimo remuneración para quienes trabajan allí. Las organizaciones sin fines de lucro igual reciben sueldo. Si quiere entramos al debate de fondo. Si quiere entramos de nuevo al debate, pero aquí ha persistido una señal de que todo aquello que es con fin de lucro, por definición busca sacar provecho máximo para ellos mismos y nunca para los demás, y lo cual está derribado una y otra vez de manera sistemática a través de la historia y nuevamente hoy día acá con un buen ejemplo. Ya, después vamos a discutir más ese tema, pero está claro lo que dice Venegas, que las sociedades sin fines de lucro también cobran y también ganan y sobreviven sus... Sí, no me voy a entrar en ese detalle. Sí, pero está claro que ha sido el impedimento de ustedes. Sí, nuestra organización nace con un foco de una startup tradicional, tecnológica, que busca expandir. Hoy día tenemos la suerte de estar en España, en Costa Rica, en Ecuador y en Colombia trabajando, y una empresa chilena lo hace. Y ojo, y quiero hacer en ese detalle, con un impacto social. Nosotros nos importa el impacto social, nos importa solucionar este problema, y nos importa trabajarlo de una manera lo más concreta y en comunidad posible. Bueno, ¿cómo funciona este programa? Son 6 intervenciones presenciales, 2 charlas para estudiantes desde cuarto básico hasta cuarto medio, previniendo y educando sobre las temáticas de ciberbullying, grooming, sexting, doxing y todas las problemáticas que de esta ley trabajan. A los cursos desde pre-kinder hasta tercero básico hacemos talleres con Muppets, ¿cómo se llama eso? Puppets, marionetas y distintas intervenciones mucho más lúdicas y offline, donde en esas charlas e intervenciones que hacemos que descarguen una aplicación móvil para el teléfono celular que es Brave Up, donde lo primero que hacemos es medir, es diagnosticar lo que pasa en ese curso, en ese nivel y en ese colegio. Es decir, tenemos una imagen que en 20 minutos nos permite saber la relación con los compañeros, la relación con sus familias, la relación con el colegio y la relación con la tecnología. Nos permite tener una imagen inmediata de lo que pasa en convivencia escolar y digital dentro de ese colegio. Luego de obtener toda esta información, es allí donde vamos al grupo adulto, y un poco más agarro que nuestra metodología no es trabajar con los dos al mismo tiempo, sino que es levantar toda la información, armar un trabajo, traducir esto y entregárselos al mundo adulto, a los padres y madres para que ellos entiendan qué es un grupo de confianza en Instagram, qué es Discratch, qué es Snapchat, qué son los packs, cómo se viralizan, dónde pasa, cuándo, si es que existen cuentas de confianza en el colegio, para que ellos entiendan y logren tener herramientas para poder trabajarlos. Y 2 intervenciones para los equipos de convivencia y los docentes, también en estos códigos. Creemos que es importante que hoy día el mundo docente conozca todo lo que está pasando, desde los códigos, de lo que qué significa un pack, qué significa el doxing, qué significa Discratch, porque un niño y una niña cuando lo cuenta es necesario que el mundo adulto también lo conozca. Luego de capacitar presencialmente, le integramos esta plataforma, esta aplicación, que lo que permite que los alumnos que son testigos de violencia o víctimas lo pueden escribir de manera confidencial absoluta, es decir, que nadie del colegio lo va a ver, y anónima si ellos así lo desean, 24/7. El chico o la chica lo escribe, esto le llega al equipo de convivencia escolar para que el equipo de convivencia escolar tenga una alerta temprana a los casos y logre investigar en un grupo de 2.000 o 1.000 alumnos a ese curso en particular. Aunque venga de manera anónima ese mensaje, sabemos el curso y ese estudiante y ese equipo de convivencia escolar puede ir a intervenir sin ningún problema. Lamentablemente hemos recibido más de 2.000 mensajes en nuestra plataforma. Los niños y las niñas reaccionan de manera positiva a esta, les interesa poder contarlo, y lamentablemente, aunque uno puede creer que no van a contar sus problemas frente a una pantalla, esta generación sí lo hace, lo escribe, confía, porque muchas veces siente que ese mundo adulto no entiende de su espacio, no conoce Internet, o la famosa frase, mi mamá o mi papá no cachan nada de Internet, y si no cachan, si no saben, obviamente este niño no va a tener un poco esa relación para poder contárselo. ¿Sigo o...? Ya. Presidenta, quería también... ¿Aló? Ya.
Ahí sí. Quería también... Luis Felipe, ¿no? Luis Felipe Zanoni, sí. Yo soy director de programa, así que un poco quiero responder cosas respecto a las intervenciones que hacemos en los colegios. Primero que nada, me pareció bastante interesante que nos preguntaron respecto a cómo llegamos a los colegios, o sea, cómo llegamos a los estudiantes. Y nosotros no llegamos con una visión punitiva. De hecho, yo creo que nuestra metodología es justamente de partir desde su mundo y el mundo que a ellos más les gusta, que es la tecnología. Nosotros, cualquier intervención que hacemos, la hacemos desde el mundo de Internet. Yo no les digo lo que está bien y lo que está mal. Yo no les digo, yo de hecho se los digo en la sala, yo les digo, yo no les puedo prohibir nada. Yo les vengo a decir y les vengo a contar cómo funciona Internet. Y en ese proceso de cómo funciona Internet, les voy demostrando riesgos que pueden ir cometiendo. Entonces son ellos mismos inductivamente los que pueden llegar a, terminamos la charla, suena el timbre del recreo, no se van a parar, porque somos los únicos que llegamos y les hablamos en su idioma respecto al mundo de Internet y les demostramos que no basta solo con yo decirles esto está mal o esto está bien. Acá no hay un tema de bien o mal, yo creo que es cómo usamos la tecnología que está. La tecnología es un instrumento genial, nosotros la usamos día a día, de hecho somos super tech en general, tratamos de incorporar tecnología y sabemos también que la palabra tecnología muchas veces asusta. Entonces, en los colegios, ambiente educativo, hay palabras que realmente llenen sensibilidades. Y nosotros tratamos de que eso no sea así. Nosotros nos acercamos a los docentes, les hablamos de tecnología, tratamos de incorporar dentro de lo que podemos en cada comunidad educativa, porque son todas diferentes, lo que podemos incorporar y tratamos de educar. Nosotros nos hemos transformado en la actualidad, voy a ser súper autorreferente, en especie de traductores del mundo digital de los jóvenes para los adultos. Y yo creo que eso es lo que el cuerpo adulto, me agarro otra pregunta que nos hicieron, yo creo que justamente el cuerpo adulto el que necesita ser educado y necesita ser capacitado. Y yo creo que lo interesante, vuelvo a otra pregunta, que es ¿qué cosa le rescataríamos nosotros a este proyecto de ley? Nosotros celebramos que estamos legislando este tipo de cosas. Lo interesante, y esa fue la naturaleza de nuestra intervención, fue ya hubieron testimonios. Yo creo que ya mostraron las problemáticas que pasan. Nosotros tratamos de darle otro enfoque a esta intervención. Y la intervención fue justamente mirada a cómo son los adultos de las comunidades educativas, papás y docentes, los que tienen que fortalecerse. Y a ellos tenemos que atacar, a ellos tenemos que instruir. Porque muchas veces hay problemas que pasan a metros del profesor y no tiene idea de lo que está pasando. Entonces es justamente así que a los alumnos los educamos, a los apoderados les pegamos un poquitito, para que se hagan responsables y para que sepan que ellos son los que entregan la tecnología. Y esto es fundamental, porque, volviendo a la pregunta que hizo la presidenta, nosotros decimos que un poco los colegios están solos, porque nosotros le estamos pidiendo mucho a las comunidades educativas, pero también hay que pedirle mucho a los papás, porque son ellos los que se tienen que hacer cargo de muchas veces el crecimiento y la educación de sus hijos. No todo puede quedar en manos del colegio y de la comunidad educativa. Entonces yo creo que por eso es importante también concentrarse, y esa fue la naturaleza de nuestra intervención. Apoyemos y fortalezcamos los equipos de convivencia escolar y siempre dentro de que hemos visto nosotros o que hemos podido detectar, justamente para nosotros ha sido un golazo, entre comillas, el hecho que los colegios que han logrado resolver la comunicación de los encargados de convivencia escolar con los directores o los rectores solucionan las cosas más rápido. Nosotros los vemos. La tecnología, los problemas hacen que todo sea más veloz y los procedimientos antiguos, las cadenas antiguas de información hacen que cuando el rector o alguien ya toma una decisión, el problema ya estalló. Nosotros tenemos que acotar los problemas y ojalá que no abarque a toda la comunidad educativa. Por favor. Ya, sigo. Sigue. Agarrándome un poco de esto sobre el rol y la importancia del equipo de convivencia escolar y los encargados de convivencia escolar. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo hay que decirlo? La verdad, presidenta, presidenta, es que hoy día la gran cantidad de colegios vulnerables con los que nosotros trabajamos, el encargado de convivencia escolar es el profesor de educación física, es el profesor de religión,
o es el profesor que tenía menos horas selectivas. Esa es la realidad. Y lamentablemente esos colegios son los que la mayor cantidad de problemas tienen. Porque claramente un colegio particular pagado, un colegio que no tiene grandes problemas y tiene un equipo de convivencia escolar de 6, 7 personas, es un colegio que anda maravilloso. Pero en el otro sector eso no pasa. Y hoy día es importante que los colegios puedan tener el suficiente recurso para tener equipos de convivencia escolar aptos para ellos. Lo que nosotros decíamos en nuestra intervención es que los colegios con alta vulnerabilidad deberían tener equipos de convivencia escolar más fortalecidos que el resto, que lo necesitan. Pero hoy en día la realidad es que los equipos de convivencia escolar son pastoral, son formación y son equipos de convivencia escolar. Se encargan de todo. Ellos deben estar enfocados en uno. Y nosotros el año pasado, con el Mineduc y con la Seremi de la región metropolitana, capacitamos más de 2.000 equipos directivos en este tema. Y cuando se nos acercaban, lo único que hacían era agradecer que estábamos hablando de esto, porque se sienten amedrentados y sobrepasados por la tecnología. Eso es lo que nos dicen hoy día los docentes cuando trabajan con nosotros. Gracias por... Sí. Su micrófono, diputado. La que ustedes se encuentran en los colegios cuando tú hablas de equipos. O sea, equipo es un conjunto de personas. Pero yo creo que en muchos colegios te encuentras solo con la persona. ¿Cómo anda ese porcentaje? Bueno, lo estáis diciendo de alguna sí, manera. No sé si tengo un porcentaje exacto de qué porcentaje, pero la gran mayoría de estos, ¿qué hacen? La inspectoría antigua, el inspector de patio, ese equipo pasa a transformarse en convivencia escolar por el cumplimiento de la ley. Y me agarro nuevamente a lo que les comentaba de estos manuales de convivencia escolar que hemos encontrado en Internet. Por cumplir la ley, por tener tu equipo de convivencia escolar en la lista, el nombre, apellido, 1, 2, 3, 4, por tener tu manual de convivencia escolar presentado, buscan en Internet, reemplazan con algunos profesionales que son del mismo colegio y listo, cumplimos. Pero no están preparados para hacerlo. Y pasa, no solamente en los colegios más vulnerables, pasan en muchos colegios, porque hoy día, seamos sinceros, hoy día una familia valora más un colegio por sus puntajes PSU, por su puntaje SIMSE, que por el clima de convivencia escolar. Cuando no hagamos que eso cambie, obviamente el colegio no se va a enfocar en fortalecer su convivencia escolar. Para nosotros hoy en día la convivencia escolar debería ser lo principal. Porque si un niño hoy día se siente inseguro, se siente amedrentado, se siente que le va a pasar mal en ese colegio, no va a aprender. Entonces, hay un gran porcentaje, sí, no sabría, y sería un carril de mi parte y de responsabilidad dar un número de qué porcentaje es de colegio o no, pero nuestra experiencia, hoy día trabajamos con más de 65 colegios alrededor de Chile, y un porcentaje importante de ellos sí solo tienen equipos de convivencia manuales por cumplir y no por realmente trabajados con un consejo escolar, que era algo que Presidenta, usted me preguntaba al final, ¿cómo logramos trabajar esto de los manuales repetidos? ¿Cómo logramos que haya una participación real en la creación de los manuales de convivencia escolar? Vuelvo a la ley. En el artículo 15 dice que cada establecimiento subvencionado o que recibe aportes del Estado deberá existir un consejo escolar. Dicha instancia tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo, promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica que luego se agrega a agresiones u hostigamiento. El consejo escolar es clave en este proceso. Para mí es el paso cero, es formar consejos escolares. ¿Y el consejo escolar qué es? Son representantes de los estudiantes, de los docentes, de las familias, de los auxiliares, de todo el colegio. Y con ellos armamos el manual de convivencia escolar. Con ellos hablamos del reglamento de convivencia escolar, pero que los represente a ellos como institución. Eso es clave. Y eso no se hace. Y eso lamentablemente no se hace. Vamos a internet, googleemos, agarremos, tengamos el manual porque va a venir la superintendencia y nos va a fiscalizar y necesitamos que no nos multen. Y por eso nuestra intervención va enfocada en que la multa no es, o la sanción no es la solución a este problema. ¿Debe existir? Claramente que debe existir. Pero antes de eso deben haber distintas medidas reparatorias de prevención, de educación y de que nos permitan solucionar el problema. Porque si no va a haber un círculo vicioso en sancionar, sancionar, sancionar y no creemos que sea la solución. También quería responder una pregunta que nos hizo la presidenta Girardi respecto a cómo hacemos si estamos alfabetizando digitalmente a los ciclos más pequeños, cómo logramos responder a esta lucha que hay entre más pantallas, más adicción. Yo creo que hay diferentes... Yo creo, pero aparte hay estudios que lo sustentan, que
La sociabilización de los jóvenes en ausencia completa de tecnología no asegura que vayan a tener un mejor desarrollo social con sus pares. En el sentido, tiene que haber una mínima cantidad, espero que no suene contraproducente, no, espero que no suene contradictorio, gracias. Tiene que los alumnos o a los que se les hace educación digital o ciudadanía digital, se les hace en un contexto escolar. No es que tengamos que regalarles un celular en la casa para que empiecen a utilizarlos de antes. Nosotros apelamos a que las instituciones o las escuelas empiecen a preocuparse cómo vamos a formar esos ciudadanos digitales que al final era lo que era antigua ciudadanía o clases de cívica, yo creo, porque van a ser los que eventualmente van a terminar votando y van a ser los que van a tener que participar en su comunidad. Entonces también tenemos que desde chico empezar a fomentar esas cosas. Pero más que nada, la ausencia completa de tecnología no es la solución tampoco, según mi punto de vista. Nosotros creemos que es enseñarles a usarla y establecer bien los parámetros y marcar bien la cancha al momento de entregar la tecnología, una de las cosas principales. Y el otro elemento es que... Por favor. Me agarro como esto. Hoy día, ¿por qué tenemos ciberbullying, grooming, sexting y todo este problema? Porque son malos usos de la tecnología. Son un comportamiento errado. No es culpa de la tecnología en sí, sino es el comportamiento que este niño está desarrollando. ¿Cómo podemos trabajar esto? Demostrándoles a estos niños y a estas niñas que la tecnología no nació para el ocio y para la entretención, sino que nació para el aprendizaje, para la creación, para la construcción. Y eso sí es responsabilidad del colegio. Es demostrarle a ese niño y a esa niña que este mismo teléfono, con el que él usa WhatsApp, Snapchat o lo que sea, también le puede servir para usar Kahoot y aprender junto al profesor, que a través de Google Form puede responder ciertos indicadores y mejorar, que a través de sistemas de programación puede construir ciertas cosas. Cuando nosotros logramos alfabetizar desde esa manera y demostrándole que la tecnología no es igual a entretención y ocio, este chico y esta chica logra entender esto de otra forma. Y allí tenemos por una parte el colegio. Y en la casa es exactamente lo mismo. Es lograr definir ciertas reglas y comportamientos sanos. No utilizar teléfono celular en la mesa. Cuando estemos en una reunión familiar, no estar compartiendo ciertas fotografías, no exponer tu casa, tu dirección, son normas que permiten a este niño o niña ser un ciudadano digital responsable. Porque lamentablemente ningún niño o niña hoy día que está en el colegio es más chico que Google. Entonces no conocen un mundo sin Internet. Nunca han habitado un espacio social que no esté conectado. Entonces, ¿cómo le podemos pedir que ellos hagan lo mismo que hicimos nosotros? Es imposible. Es tratar de guiarlos, de mentorearlos, de acompañarlos y de demostrarles a ellos que esto está hecho para 1000 otras cosas más que enviarse fotografías desnudas, violentar, agredir, y un poco así alfabetizamos sin generar esta adicción a estas pantallas. Y me agarro, de lo que me preguntaba, ¿cómo logramos que esta alfabetización digital sea distinta a esta dependencia digital? Y allí me agarro de un punto que en este proyecto de ley no está en consideración, que es toda la violencia y todas las agresiones que suceden en los juegos en línea. Y me paso a este otro foco. En todos los proyectos de ley que nosotros leímos, hablamos de redes sociales, de Facebook, de Instagram, de Snapchat, pero nunca nadie habló de Fortnite, de Minecraft, de LOL, de PUBG, son estas grandes plataformas donde hoy en día los niños y las niñas también conviven. El 60% de los adolescentes en Estados Unidos dejó de compartir, de hablar en redes sociales y pasaron a hacerlo en las plataformas de juegos en línea. Discord es una de ellas. Y en Discord también hay violencia digital. Y peor aún, es eso hoy en día el canal principal del grooming, que son los adultos que se hacen pasar por menor edad para poder acosarlos. Uno dice, ¿qué tiene que ver esto con la dependencia? Los juegos en línea tienen una lógica totalmente diferente a las redes sociales, porque aquí, en los juegos en línea, no me interesa que haya un registro, que haya un historial. ¿Qué quiero yo aquí? Que este chico esté 20 o 22 minutos en esta partida y que esté metido acá conversando con los demás. Eso sí puede generar adicción en línea, y es allí donde también tenemos que empezar a normar, a controlar y a trabajar. ¿Qué está pasando en estos juegos en línea? ¿Con quién están jugando? ¿Con quién están hablando? ¿Y cómo se están comportando también allí? Eso. Lo hiciste genial. Gracias. ¿Y cómo lo controlas ahí? ¿Cómo se meten ustedes en...? Lo primero, en estas el dos, tema de los juegos. Sí, en estas dos charlas que nosotros tenemos, la primera es redes sociales e internet y la segunda son juegos en línea. Y en este diagnóstico lo primero que hacemos es saber
cuánto dinero gastan en línea, cuántas horas juegan y si conocen a sus amigos virtuales. Ya con esa primera fotografía podemos entender un poco qué es lo que está pasando en esa realidad. Y luego, volvemos a lo que dice Felipe, vamos a las familias, porque son las familias los que compran los juegos en línea, los que compran las plataformas y los que dan acceso a esto. Y son esas familias las que tienen que saber con quién juega, conocer a ese amigo virtual, restringir ciertos horarios sin ningún problema. O sea, el niño o la niña no tiene por qué estar jugando 8 o 10 horas al día un juego en línea. Y eso es lo que dicen nuestros diagnósticos. El papá o la mamá muchas veces cree que su hijo juega 1 o 2 horas al día y esta chica, mientras todos duermen, se vuelve a conectar y juega en línea sin problema. ¿Qué queremos nosotros? Que al diagnosticar y saber datos reales de usabilidad, podemos educar a las familias y a través de ellos normal y regular esta adicción a los juegos en línea. Allí el colegio poco tiene que hacer porque lamentablemente en el colegio nadie juega Minecraft o PUBG o alguno de estos juegos. Okay. Diego, sí. Lo comentábamos aquí con el diputado Venegas, que no sé cuánto lo han visto ustedes, pero uno lo ve especialmente muchas veces en la región, una cosa que es muy jodida y que es muy jodida de decir, lo que voy a decir a continuación, que es que muchas veces, especialmente las nuevas generaciones que están ingresando a la educación superior y en la educación escolar también pasa, el capital cultural de los padres y los hijos es tan distinto que la incapacidad del padre de tener un diálogo en estas materias supera lo digital y tiene que ver con una cuestión muy de fondo, que el hijo muchas veces casi no le reconoce una interlocución al papá en estas materias. Y eso sí que yo lo encuentro, lo comento aquí en la comisión, cuestión sumamente delicada de trabajar, porque no tiene que ver solamente con un tema de falta de, por decirlo así, idioma común, sino que hay un tema casi de autoestima, de ese padre se siente absolutamente fuera de un mundo que este hijo conoce y que él nunca conoció. Yo a mí me encantaría saber si hay alguna reflexión de esta naturaleza, pero los que nos toca ser diputados de regiones, especialmente las comunas rurales, una cuestión, además lo comentábamos con el diputado Pardo, que lo va a decir él, así que no lo voy a decir yo, pero todo este... Sí, ya. Bueno, el tema de yo elijo mi PC, que es esta cosa obsesiva de los computadores, que además, digámoslo en castellano, sus computadores, ¿cuántos se ocupan para motivos pedagógicos? Lo pongo en duda, porque la verdad que se ocupan para otro tipo de cosas. Entonces... No, yo no dije, eso lo dijo usted. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto a nuestros invitados por su intermedio, Presidenta? Es ¿cómo han visto ustedes esto impactando en la realidad? Porque lo que a mí personalmente me preocupa es que ese muchacho, ustedes nos están diciendo los padres tienen un tremendo rol que jugar. Yo lo que les estoy contestando es que muchos de esos padres muchas veces no es solamente un tema de falta de idioma común, es un tema de ¿qué le puedo decir yo a este cabro que me supera en 30 peldaños en lo que yo era a su edad? Y eso es un tema muy jodido, pero que hay que problematizar, hay que atreverse a decirlo, porque francamente es un problema muy potente que estamos viviendo hoy día en Chile, me parece a mí. No, yo no puedo dejar de hacer algo que me parece de toda justicia, felicitarlos a ellos. Me tienen gratamente impresionado el saber que fueron elegidos, ¿no es cierto?, como uno de los emprendimientos más importantes en América Latina y que estén trabajando hoy día en varios países. Bueno, digno de felicitación. Lo segundo es que ustedes me hacen sentir tan analfabeto, de verdad, o sea, una cosa impresionante. Pero parece que no va por ahí. El problema no se resuelve por ahí. A procrear. No, yo... El tema... Me hizo ruborizar. Es una propuesta, sí. No, la pregunta es, siendo tan importante esto, ¿cómo podemos y ojalá pudiera superarse la situación de la limitación que hablamos antes, ¿no? Pero el punto es cómo podemos transformarlo, ¿no es cierto?, en una política. Yo creo que esto es de una urgencia, y no creo ustedes estar exagerando. Todos ustedes tienen ahí una constatación, y si eso se da, comillas, en un colegios particulares pagados, imagínate lo que ocurre más abajo, por razones obvias, ¿no es cierto?, que hay. O donde sea, que quiera que sea, pero estoy hablando de cobertura, de que el universo que ustedes han podido trabajar por ahora, ¿no es cierto?, es relativamente pequeño. Si lo extendiéramos, bueno, seguramente hay un tema, una cantidad de trabajo enorme que hacer. Eso es lo que me preocupa mucho.
No, bueno, obviamente agradecerles ahí la exposición y la experiencia. Nuestro interés, y también la ministra sí lo ha dicho, que la lógica de poner esto en el texto es como el inicio de una conversación, pero de ahí a que ya se empiecen a implementar al interior de las salas de clase es otra cosa que no le corresponde, digamos, a la ley. Sí que lo hagan las propias escuelas. Y yo quiero rescatar algo que también decían ustedes, que la ley CEP permitía poder invertir en duplas psicosociales y otros. Algo decía el diputado Venegas, que claro, que no le gusta ver que se van de paseo, digamos, en avión y otros que se gastan todas esas plata. La razón por la cual se la gastan en eso es porque está permitido eso. Y no las otras cosas en las cuales más necesitan las escuelas. Entonces lo que tiene que ocurrir es que las escuelas tienen que tener más opciones. Las mismas reglas, creo yo, que ya existen hoy día para la subvención general. Y que sea focalizada, por cierto. Pero hoy día ya existe un sinfín de ítems a los cuales tienen que utilizarse los fondos de la subvención general. El problema que tiene la subvención preferencial es que la restringe todavía más, porque cuando se hizo esa ley, en ese momento no existían los usos de la subvención general. Y por tanto hoy día tenemos dos usos distintos, uno que es más restringido y vienen los típicos problemas que te dicen las escuelas. Pueden comprar los computadores para la sala de computación, pero no pueden arreglar la sala de clase para que los estudiantes puedan estar adentro con la sala de computación. Pueden comprar los implementos para que en la primera infancia puedan tener una buena estimulación, pero no pueden arreglar el patio, de manera que puedan salir y ocupar los implementos. Son una cosa que no tiene ningún sentido lógico, pero que todavía persiste. Y estuvimos cerca de arreglarlo hace algunos años atrás, pero nos topamos ahí con el Ministerio de Hacienda, y yo espero que eso cambie, porque además se puede usar para este tipo de fines, que es completamente sensato. Y algo decía la presidenta, yo creo que no es motivo de esta ley en específico, ¿no? Pero que es sobre el uso de la tecnología en la educación, y no solamente adentro de la sala de clases, sino que el entorno de la comunidad escolar. Y ustedes lo estaban mencionando, por eso propusimos esta idea de una conciencia digital que existe en algunas escuelas, lo tengo claro, particulares pagadas, pero sí es algo que convive hoy día con los menores de edad y también con los mayores de edad, en donde existe esta brecha gigantesca entre conocimientos, idiomas y otros, que me gustaría que nosotros lo pudiéramos tocar en lo sucesivo, digamos, más adelante. Hay algunos países que, por ejemplo, han prohibido el uso de teléfonos celulares al interior de las escuelas. Francia. De hecho, me invitó otro diputado a firmar un proyecto que decía que se prohibía el uso de los celulares en los establecimientos, salvo que el docente dijera que era con fines educativos y, por tanto, obviamente se podían utilizar. Es una cuestión que vale la pena discutir. Hay investigadores distintos que dicen que cómo la adicción de los juegos online producen una serie de dopaminas y otro que ante el no estar frente a ese juego hace sentir un nivel de frustración y por tanto de estrés. Claro, pero es un estrés, porque uno también tiene que preguntarse, los estudiantes de hoy día, dopamina. Los estudiantes de hoy día, que es una sensación de placer también que te da cuando hay ciertas cosas, no quiero entrar en detalles, pero se pueden hacer de distintas maneras, digamos. ¿Sí? También se puede hacer con comidas y otro tipo de cosas. Hay algunos fuertes, sí, claro. Inclusive el dolor también puede ser, el deporte y otros tanto más. Entonces, la pregunta es, ¿los niños de hoy día están sometidos a mucho mayor estrés que cuando nosotros éramos chicos en términos académicos? Y la respuesta es no. Es prácticamente igual. Pero ¿por qué los niños de hoy día están más estresados que cuando nosotros teníamos esos mismos niveles de exigencia? Algunas de esas cosas tienen que ver con la tecnología. Algunas de esas cosas tienen que ver también con otros contextos. Entonces, eso es algo que sí vale la pena discutir. Yo creo que es súper interesante, pero creo que escapa un poco el alcance de este proyecto. Y de hecho, creo que escapa del alcance de una ley. Probablemente es una discusión súper interesante que me encantaría que nosotros la tuviéramos porque podríamos orientar política pública en ese sentido. Pero no necesariamente una ley, digamos, que trate de regular esto que además es perfectamente cambiante. Entonces, solo para terminar, agradecerle y pedirles que si ustedes tienen una recomendación sobre tipos de programa o qué cosas sí debiesen estar en la ley o cómo se define esta misma, o si la definición incorpora todo tipo de ciberacoso que ustedes quisieran o fórmula que ustedes ven que es necesaria hacerse cargo, que por favor la puedan hacer llegar. Gracias. Sí, yo quiero reiterar la mía, que era como que podemos
incorporar. Sí, como lo mismo. ¿Qué podemos incorporar? Cosas porque lo que tenemos como más consensuado es la definición que está propuesta en el proyecto del diputado Belolio, el resto son como puras medidas, multa, procedimiento, o sea, acciones penales o civiles, Personalmente, pero desde el punto de vista pedagógico. Personalmente lo que yo más eché de menos dentro de las propuestas fue las medidas reparatorias. En el sentido, es muy fuerte cuando... nosotros estamos hablando ahora del cyberbullying, de la violencia, del acoso digital, prefiero decirlo en español, estamos en Chile, y tiene como otras dinámicas, como que las víctimas de este tipo de fenómenos sienten otro tipo de cosas, se tiende a no denunciar, hay mucha humillación relacionada a este tipo de violencia. Y las medidas reparatorias muchas veces son grandes instrumentos para que el victimario y la víctima puedan de nuevo convivir de repente en el mismo espacio, porque también tenemos que partir de la base de que son espacios educativos. Y se supone que nuestro mundo ideal es que ellos estén ahí para aprender y no que cuando algo no nos gusta aislarlo, en el sentido, el que hizo algo malo y el que recibió. Es un tema delicado, entonces no quiero herir susceptibilidades, pero... hay que hablar con la verdad. No, yo creo que las medidas reparatorias es fundamental, y eso es lo que yo más eché de menos. Si quieren que como medidas pedagógicas, exactamente, digamos, reparatorias tanto para la víctima exactamente, como actividades que tenga que hacer el agresor y que la víctima pueda ver en su comunidad y que el resto de la comunidad pueda participar. Son de las cosas que yo más eché de menos, en el sentido no solo punitiva, sino que también que sean constructivas, en el sentido de cómo esa víctima y ese victimario pueden volver a estar en el mismo espacio juntos. Okay. Álvaro, ¿tú quieres decir algo más? Y para cerrar, fortalecer los equipos de convivencia escolar, no se nombre en ningún espacio de la ley al equipo de convivencia escolar, subirlo en el organigrama, parte del equipo directivo, ojalá por ley, sería maravilloso. Con capacitaciones a él como encargado, a ella como encargada de convivencia escolar y a su equipo y a docentes. Estrategias de prevención, yo no sé, no soy abogado ni experto en ciencias políticas ni nada, no sé si un proyecto de ley puede hablar de campañas educativas, preventivas, poner el tema sobre la mesa. Hablamos recién de un caso en particular, pero el año pasado se suicidaron 13 niños y niñas en la región metropolitana por ser víctimas de ciberbullying. Es decir, estamos hablando de más de un niño y una niña al mes se suicidó por esto. Esto no es un caso aislado, esto es un caso que pasa, no todos salen en la tele, no todos salen en el programa, sino que esto está súper invisibilizado y para mí es clave fortalecer al equipo de convivencia escolar. Ellos son hoy en día por ley quienes son los llamados a proteger la sana convivencia escolar y ellos sí se sienten solos. Okay. Muy solos y muy abandonados. Entonces yo creo que el proyecto de ley debe considerar esto y en un detalle, cuando me consultaban sobre la definición de ciberbullying, yo siento que hay dos conceptos que quedan fuera y que son súper poderosos, que diferencian a la violencia física, que es la amplitud de esto. La definición de bullying es una agresión constante y reiterativa en el tiempo. Al haber en internet y al generar esta amplitud, esta viralización, da lo mismo que no sea reiterativo en el tiempo, es mucho más grave aún. Y el anonimato, la multicuentas, el crear perfiles falsos, el duplicar identidad también es un detalle que creo que debería ser, que es importante que se sepa. Para mí esas serían hoy día las recomendaciones más poderosas. Como decía Felipe, educación, prevención, y reintegrar al victimario y la víctima a ese curso, a ese colegio es clave, porque no hay niño o niña que quiera hacer o quiera generar violencia a otro. Algo está pasando a ese niño, algo está pasando con esa niña. Tenemos que también ayudarlo a sanar y que se integre a esta sociedad, sino que estamos buscando. Okay. Bueno, les agradezco. Le voy a dar la palabra a la ministra porque, de todas maneras, para que ustedes sepan, el Ejecutivo se comprometió en este proyecto de ley a presentar indicaciones. Muchos de los temas que ustedes plantean tienen que venir necesariamente al Ejecutivo porque muchos de ellos van a requerir recursos o son temas de organización de las escuelas. Entonces, necesariamente va a participar el Ejecutivo en eso y por lo menos hemos sabido a partir del diputado Belolio y a través de la ministra que el Ejecutivo sí va a presentar indicaciones. Entonces, le voy a dar la palabra a la ministra para que nos pueda ilustrar respecto de esto y después votamos en general. ¿Les parece? Ya, muy breve, y por suerte me dio la palabra, porque nosotros tenemos que ir a la sesión del Senado porque está en tabla ya el proyecto de gratuidad de educación técnica profesional, así que nos teníamos que ir para allá.
Pero efectivamente manifestar el apoyo del Ejecutivo a esta iniciativa y estar al plazo que vayan a poner acá en la comisión o que se acuerde acá para presentar indicaciones. No sé si va a ser esta semana o la otra, no sé cómo lo van a hacer. Nosotros estamos estudiando indicaciones bastante en la línea de lo que se acaba de señalar por parte de Brave Up y otras que queremos plantear porque entendemos que son de iniciativa nuestra, pero ahí quedamos un poco al... No sé qué plazo van a dar ustedes para el tema. De todas maneras, nosotros habíamos planificado, como quedan solo 2 sesiones, lunes y martes, era poner indicaciones para este viernes, ¿no? Y votar lunes y martes, ¿no? Ahora, igual me parece que tengo la información, no la tengo confirmada, es que estarían eliminando la última semana de distrital, ¿no? Porque el Senado ya aprobó legislar, entonces como nosotros somos unos sometidos al Senado, ¿no? Vamos a tener que también, sí, lo que pasa es que trabajen, pero en definitiva, aparentemente tengo como información de que habría una no por mí, no, para nada, no viene por ahí, ¿no? Esto lo conversamos en la mañana, me lo planteó el jefe de bancada de mi bancada, que aparentemente estarían eliminando la última semana distrital. Pero en principio... Bueno, en principio, ministra, la idea es como integrante de la mesa eso no es efectivo, no se ha acordado, no se ha tratado ni se ha resuelto. Ya. Bueno, esta semana, muchas gracias, diputado. Esta semana, entonces, el viernes serían las indicaciones, porque vamos a votar hoy día en general, y votaríamos en particular durante el lunes y martes de la próxima semana, y la idea es despachar el proyecto antes del receso, ¿no? Así que los invito para... ¿Sí? El viernes plazo, lunes y martes. Sí, viernes mediodía pide la Secretaría para poder hacer el comparado y que nosotros lo tengamos el lunes para empezar la votación en particular. ¿Mm? Lunes y martes. ¿Sí? Me pregunta Camila si podemos votar el lunes en Santiago. Entonces, si hay acuerdo de la comisión, podemos votar el lunes en Santiago. Es que no nos va a alcanzar el martes solamente para despachar las indicaciones. Diputados, le agradezco, ministra, la intervención. Espero que lo podamos discutir el lunes y martes, ¿no? Y ojalá que el viernes lleguen todas las indicaciones. Les digo a los diputados, por favor, que nos lleguen las indicaciones el martes, ¿ya? Perdón, el viernes. Voy a dar paso hasta las 12. Voy a dar paso a la votación en general, ¿ya? Para que iniciemos el plazo de indicación. Señor Belolio. Voy a votar a favor y agradezco el tratamiento por parte de la presidenta, así como de la comisión, sobre un proyecto que yo creo que es relevante, que hemos puesto de manera bastante transversal en el foco en una violencia que ha ido creciendo y que necesitamos volver a definir y entregarle mayores atribuciones y mayores herramientas a las propias escuelas sobre algo que es completamente de futuro. Así que muchas gracias y a favor. Señor Bobadilla. Señora Hoffman. Señor Pardo. Señor Rey. Señora Rojas. Sí, compartiendo lo que decía el autor del proyecto, el diputado Belolio, me gustaría sumar la necesidad de que en las indicaciones consideremos una de los distintos comentarios que se han realizado por parte de los expositores, que tiene que ver con cómo el ciberacoso, el ciberbullying afecta más a las niñas. El 87% de las denuncias de la superintendencia, 81%, disculpen, son de niñas entre 10 y 13 años. Entonces me parece importante que podamos darle también ese abordaje o que al menos esté contemplado en la historia de la ley. A favor. Señor Santana. A favor. Señor Chalper. Señora Vallejo. Yo estoy a favor de la idea de legislar sobre el ciberbullying, pero quisiera insistir en el tema de fondo que han expuesto nuestros invitados en reiteradas oportunidades. Me parece que tenemos una crisis en nuestro sistema educativo en relación a la convivencia escolar.
tanto en su expresión física como en su expresión virtual. Y eso implica no solamente una adecuada definición del tipo que queremos perseguir en materia de violencia, en este caso el ciberbullying, sino que en cómo realmente tomamos medidas adicionales. Este debate lo hemos estado dando, la verdad es que en casi todas las sesiones, por distintos proyectos, Escuela Sin Violencia, Aula Segura, y en general hemos llegado a la conclusión de que hay que fortalecer los equipos de convivencia, de que hay que darle más recursos a las escuelas para esto, de que hay que capacitar a los profesores, a los apoderados, de que hay que garantizar y exigir participación, no solamente promover, sino que garantizar participación de todos los estamentos y, por cierto, enfocarnos en las medidas psicopedagógicas y no solamente disciplinarias sancionatorias, que es lo que no hemos centrado lamentablemente en el debate educacional, más bien de seguridad pública que educativo en el último tiempo. Entonces, yo quisiera, a través de la aprobación de la idea de legislar esto, que podamos insistir y trabajar como comisión en esa dirección, porque hasta el momento no hemos tenido, la verdad, un apoyo concreto en esas medidas de fondo por parte del Ejecutivo. Señor Venegas. Yo quiero hacer dos comentarios a propósito. Cuando sostiene Camila, creo, lo relacionado con que tenemos una escuela con problemas serios de convivencia, el problema es que la sociedad en su conjunto. Lo que pasa es que ese problema se expresa, ¿no es cierto?, en la escuela de una manera muy concreta. Y lo segundo es a propósito de que sean más las niñas que denuncian, no necesariamente significa que no haya niños, por eso son más víctimas, pero a veces es porque falta la denuncia del varón. Acuérdate que incluso en violencia intrafamiliar no es que haya menos varones agredidos. Lo que pasa es que como un tema cultural denuncian menos porque es más vergonzoso asumir que tu señora te pega. Y, la tuya. Sí, pues estoy hablando y por último por los peligros de la está justificando su voto. No dopamina, ¿no es cierto? La dopamina. obvio, a favor. Ya. Señor Winter. ¿No? Presidenta. Bueno, diputados, estamos votando. Falto yo y voy a fundamentar mi voto. Bueno, mira, yo creo que esta es una muy buena instancia, porque este es un proyecto efectivamente que es una moción parlamentaria, no es un proyecto que viene del Ejecutivo, y yo creo que tiene una transversalidad importante en esta comisión, y hemos logrado hacer lo que en otros proyectos no hicimos, de que darle importancia a lo que es importante en el nivel educacional, que es la educación. Si nosotros no educamos y solo sancionamos, obviamente no vamos a cambiar el curso de las cosas. Por eso yo también los quiero invitar a que vayan viendo el debate y que también nos guíen, los que saben. Yo creo que es importante, nosotros hemos hecho un esfuerzo de invitar a las personas que realmente han tenido experiencia sobre esto. Yo creo que ha sido un debate muy importante. El propio diputado Venegas reconoció que él antes no le daba mucha importancia a estos temas porque efectivamente no los conocía. Y yo creo que escuchando que es la labor de este Parlamento, escuchar es aprender, y que claramente nos interesa mucho la opinión que ustedes puedan tener del debate también que nosotros vayamos dando. Nosotros vamos a votar lunes y martes, entonces no sé si quieren ir a la comisión, si quieren seguirlo por streaming, por las redes, pero lo importante es que si a ustedes les interesa seguir aportando en esto, ojalá que lo hagan, y ojalá que sean aquellas medidas pedagógicas que permanentemente han quedado fuera prácticamente de todos los proyectos que debieran regular y que debieran hacer que el curso de las cosas cambie en esta materia. Así que yo voy a votar a favor y agradecer obviamente a la comisión y a todos los invitados que hemos tenido, incluyéndolos a ustedes, por este maravilloso debate y aprendizaje que hemos tenido en la comisión. Así que
Muchas gracias. Presidenta, 12 votos a favor. Bueno. Aprobado por unanimidad. Se da por aprobado en general, ¿ah? Y las indicaciones viernes a mediodía y lunes y martes votamos, ¿ah? Así que sin otro tema que tratar, se levanta la sesión.